A esta altura de la escalada de tensión militar que existe a propósito de la crisis entre Rusia y Ucrania, corresponde preguntarse cuál es el objetivo verdadero de los Estados Unidos en esta escalada de tensiones. ¿Cuál es la prioridad para Joe Biden a la hora de acercarse a un acuerdo o a un posible acuerdo, a la hora de negociar un acuerdo que evite una guerra? De momento siempre parece estar claro cuál es el objetivo de Vladimir Putin con esta sucesión de tensiones que derivó en esta escalada militar tan peligrosa que mantiene en vilo al mundo. Los objetivos de Vladimir Putin pueden trazarse en tres dimensiones. El mayor objetivo, anexar la totalidad de Ucrania y hacerla parte de Rusia. Un objetivo menor es anexar solo la parte oriental de Ucrania, la región del Donbass con toda su minería, a Rusia. Un tercer nivel de objetivos es lograr la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, territorios ucranianos autogobernados por milicias prorrusas que han roto relaciones con Kiev y quieren separarse del resto de Ucrania. Y una última dimensión, que no es por eso menos importante, de objetivos de Putin, es lograr que la OTAN se comprometa a no incorporar nunca en su estructura política y militar a Ucrania. O sea, busca un compromiso de que Ucrania nunca va a ser parte de la Alianza Atlántica. Estas serían las prioridades que en esta pulseada titánica que mantiene con las potencias de Occidente, con los codos apoyados sobre Ucrania, tendría el jefe del Kremlin, Vladimir Vladimirovich Putin. Pero ¿no corresponde a esta altura preguntarse cuáles son realmente los objetivos prioritarios que se plantea el Pentágono y la Casa Blanca? En principio, cabría decir que el objetivo prioritario de Estados Unidos es evitar que Rusia invada Ucrania, evitar que haya un ataque ruso a Ucrania o que se desencadene una guerra entre Rusia y Ucrania. En principio, debiera ser eso, pero yo creo que corresponde dudar, que corresponde plantear otras posibles hipótesis. Y yo planteo como posible hipótesis que tal vez la prioridad de Biden en esta pulseada con Rusia no es un compromiso de no invasión a Ucrania, una retirada de tropas, la integridad territorial de Ucrania. Tal vez la prioridad de los Estados Unidos es tener los argumentos como para que se aplique el paquete de sanciones que ha preparado. Y ese paquete de sanciones económicas resulta un golpe demoledor para la economía rusa. Al menos, teóricamente, ese paquete de sanciones resultaría un golpe demoledor para la economía rusa. El equivalente en términos boxísticos a lo que es la trompada en el hígado a un boxeador. Cuando un boxeador recibe un golpe muy fuerte en el hígado, se doblega, no puede seguir combatiendo, se le doblan las piernas, cae sobre la lona. Tal vez la prioridad de Estados Unidos no es realmente evitar una invasión en estos días a Ucrania, sino lograr la coartada perfecta para justificar un paquete demoledor de sanciones económicas que debiliten sustancialmente la economía rusa. ¿Cuál sería en ese paquete de sanciones económicas? La trompada en el hígado, el golpe más demoledor, la destrucción de los acuerdos de exportación de gas ruso a Europa. Esos acuerdos, entre los cuales está el Nord Stream 2, que tiene como protagonista fundamentalmente a Alemania y entre sus constructores nada menos que a un ex canciller alemán, el socialdemócrata Gerhard Schröder, un defensor total de mantener la relación entre Europa y Rusia tal como está
y no romper ninguno de los contratos, ninguno de los acuerdos económicos firmados entre Alemania y Rusia, entre Europa y Rusia. Alemania es el que duda, Alemania es el de los países de Europa el que menos dispuesto está a enfrentarse con Rusia, por lo que le conviene a Alemania abastecerse del gas ruso. Si Estados Unidos logra destruir los acuerdos de adquisición de gas ruso que ha firmado Europa, entonces Rusia estará recibiendo un golpe muy duro sobre su economía. Probablemente la prioridad en la política norteamericana en estos días no es evitar una invasión a Ucrania, sino tener la coartada para justificar la destrucción de los acuerdos de adquisición de gas ruso, por lo que eso implicaría como golpe contra la economía rusa. ¿Y para qué querría darle este golpe a la economía rusa? Para que Rusia ya no tenga tanto músculo para sostener el poder militar que le ha permitido, en estas décadas que lleva Vladimir Putin en el poder, a imponerse en términos militares en las ex repúblicas soviéticas que intentaron acercarse e incorporarse a la OTAN. Cuando lo intentó la caucásica Georgia, fue el ejército ruso y generó la rebelión en Abjasia, que le arrebató a Georgia una porción del territorio de Abjasia y le hizo perder la totalidad del territorio de Osetia del Sur. Georgia, en el Cáucaso, pagó con pérdidas territoriales haber intentado unirse a la Alianza Atlántica. Ucrania, en el 2014, pagó también ese intento perdiendo la península de Crimea. La estratégica península de Crimea y su estratégico puerto en Sebastopol, el puerto más importante sobre el Mar Negro, ¿no? O sea, para que Rusia no pueda seguir defendiendo militarmente ese hinterland que tuvo cuando existió la Unión Soviética y que intenta reconstruir Putin desde la desaparición de la Unión Soviética y su llegada al Kremlin, Occidente necesita debilitar al máximo la economía rusa, que no es de por sí muy fuerte, es una economía equivalente a la de Italia, a la de Brasil. No hay una correlación directa entre el tamaño y el vigor de la economía rusa con el tamaño y el vigor de su aparato militar, ¿no? Pero debilitarla aún más es empezar a debilitar fuertemente ese aparato militar. En definitiva, hay un objetivo norteamericano que trazó el presidente Bush hijo, porque Bush padre, George Herbert Walker Bush, que fue director de la CIA, que fue vicepresidente de Reagan y que también fue presidente de los Estados Unidos y fue el que negoció muchos puntos claves en el trayecto hacia el final de la Unión Soviética, Bush padre entiende que el espíritu de aquellos acuerdos que llevaron al fin de la Guerra Fría implicaba no tender sobre Rusia un cerco geopolítico, no expandir la OTAN hasta rodear totalmente a Rusia. Pero Bush hijo, George W. Bush, cuando llegó al despacho oval de la Casa Blanca, dio vuelta esa mirada sobre el final de la Guerra Fría y lo que hizo fue poner el acelerador a fondo en la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Adquirió la totalidad de los países que fueron miembros del Pacto de Varsovia e incorporó a la OTAN incluso 3 ex repúblicas soviéticas, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y planteó como objetivo seguir avanzando y lograr que los estados caucásicos que fueron parte de la Unión Soviética también terminen incorporándose a la OTAN. Ahí empezó la pulseada con Putin. Ucrania es parte de esa pulseada y mi pregunta es si la prioridad en los objetivos que persigue Estados Unidos en esta escalada de tensión es evitar que Ucrania sea invadida, siquiera atacada por Rusia, cuidar la integridad territorial de Ucrania o encontrar en esta crisis la coartada para justificar
el paquete de medidas económicas demoledoras que equivalgan al puñetazo en el hígado del aparato militar ruso.